a un lugar apartado y ellos vieron a 3 hombres. ¿Cuáles fueron los 3 hombres que vieron? A Moisés, a Elías y Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Vamos a hacer una enramada para cada uno de ellos. No habían acabado de pensarlo, de decirlo, cuando Dios dice que una nube vino, los cubrió. ¿Y luego qué? ¿Quedó quién? Jesús. Dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando fue Jesús bautizado por Juan, también dice que cuando él sale del agua, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mis amados, entonces, ¿cuántos hijos tiene el Padre? Uno. Mis amados, pero ¿y dónde queda? Bueno, y nosotros todos somos hijos de Dios. ¿Cómo hacemos para, cierto? Nos quedamos ahí como pensando, ¿no? ¿Cómo hago yo para? ¿Cómo así? Somos muchos. Decía la hermana, somos muchos, ¿cierto? Lógicamente, somos muchos. Lo que pasa, mis amados, es que nosotros estamos en el uno. Recuerden, fuimos sentados juntamente con Cristo en nosotros, nosotros en Él. Ya el Padre no nos mira como muchos hijos, sino Él mira al Hijo que está en usted y en mí habitando. Y todo lo que hace el Hijo agrada ¿a quién? Al Padre. Por eso nos habla aquí el apóstol, dice que por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ¿verdad? Entonces, cuando usted le diga cuántos hijos tiene Dios, te diga tiene uno. Y nosotros ¿dónde quedamos? En el uno, en Él. Nosotros estamos en Él. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. Y él declara y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En mí. Nosotros morimos. Yo sé que usted ha leído ese pasaje donde Juan, cuando termina de bautizar a Jesús, y luego Jesús sale y se va, y los discípulos le preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él le dijo, síganlo a Él, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, nosotros menguamos y Cristo crece en nuestras vidas. Y el Padre, que tiene un solo Hijo, mira a ese Hijo en usted y en mí. No nos mira a nosotros, dice, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo así si nosotros no pecamos? No hicimos nada malo, no matamos, no robamos, fuimos creados con principios, valores, pero sí tenemos una naturaleza heredada por el primer hombre, por el primer Adán, ¿correcto? ¿Sí o no? Heredada por ese primer Adán. Y ese primer Adán falló en el propósito eterno de Dios. Ese primer Adán fue creado eterno, para que no gustara muerte, sino que cumpliera el propósito de Dios, donde lo había colocado, en el huerto del Edén. Pero cuando él falla, dice que literalmente junto con él todo ser humano murió. Un ejemplo más claro para traerlo a colación. Por ejemplo, si mi abuelita hubiera muerto antes de, yo no estuviera enseñándole a ustedes acá, porque yo hubiera muerto juntamente con ella. ¿Me explico? Si mi abuelita hubiera muerto antes de tener a mi mamá, yo no estuviera enseñándoles a ustedes. Hubiera muerto juntamente con ella. Eso fue lo que pasó en el huerto. En el momento que falla Adán, dice que murió, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Y qué pasó? Juntamente con él todos morimos. Pero luego Dios, en su eterno poder, ya tenía el plan preparado y listo. Viene su Hijo, el segundo Adán, y cumple el propósito por el cual a través de él tenemos vida
valga la redundancia, en Él, en Cristo. Entonces, vemos ahí que Dios nos mira a través, Él mira al Hijo, ese Hijo impartido. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo, a morar en cada uno de nosotros, que es ese Cristo impartido. ¿Estamos de acuerdo? Ese Cristo impartido. Y juntamente con Él tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando dice que cuando falla Adán, el primer hombre, fue echado ¿de dónde? Del huerto, ¿sí o no? Y Dios colocó ángeles, 2 ángeles con una espada incandescente alrededor del huerto para que el hombre no volviera. Ahí no usted que iba a volver a Adán, ¿sí o no? Por esos manes allá bravos, ¿cierto? No volvió. Salió del huerto, pero a través de Cristo, mis amados, nosotros volvemos otra vez de regreso al origen, del regreso al propósito eterno de Dios. Volvimos de regreso a esa tierra de Edén que es Cristo. Así es. Amén. Amén. Así que, mis amados, ya nosotros en este mundo no tenemos aflicción, o tenemos aflicciones, pero tenemos al ayudador, tenemos a Cristo. Tenemos una luz, tenemos una ayuda, tenemos a alguien que nos guía para salir de ella. Ya nosotros no estamos solos, Él habita en nosotros y nosotros en Él. Entonces el apóstol Pedro aquí dice, necesitamos cada día ¿qué? Sabiduría para obtener ese conocimiento de Él. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que vivamos ¿qué? En santidad, ¿cierto? Y a través de Cristo haciendo lo que le gusta al Padre. Pero es Cristo en nosotros. Para nosotros es imposible agradar a Dios, pero ese Cristo que nos habita lo agrada en todo el sentido de la palabra. Lo agrada en todo. Y el apóstol Pedro, después de querer hacer 3 enramadas, recibe esta revelación después de tantos tropiezos, problemas con Pablo, ¿verdad? Tantas cosas que él tuvo porque Pedro quería, cuando iba donde los gentiles, comía cosas que no comían los judíos, cuando iba donde los judíos hacía lo que los judíos ordenaban. Entonces él tenía un sancocho espiritual ahí, pero Pablo le dice, no es así, y le llama la atención, y por eso usted ve en la palabra, y si Pablo y Pedro se separaron. ¿Por qué? Por la revelación. Y ahí entra el apóstol Pablo a decir, porque yo recibí del Señor lo que a vosotros he ¿qué? Enseñado. Él lo recibió allá en el tercer cielo. Fue una revelación extraordinaria. Y es en la cual el Señor quiere que usted y yo entremos. Que nosotros día a día le digamos, Señor, dame esa revelación que tú tienes para mí. Háblame para yo hablar a los que me rodean. Yo recibí del Señor lo que a vosotros he enseñado. ¿El apóstol qué? ¿Lo recibió de quién? Del Señor. Recibió esa palabra directamente de Él. Por eso el apóstol se mantuvo firme en ese propósito y trajo a los apóstoles que comían con Jesús, los trajo y los introdujo en el verdadero propósito, porque la mayoría no entendió. Aunque Jesús andaba con ellos, comía con ellos, les mostraba señales, les mostraba prodigios, pero ellos no entendieron el verdadero propósito del Evangelio o el verdadero propósito por el cual Cristo estaba en la tierra. No lo entendieron. Y Pablo les ayuda a dar luz, porque él lo recibió nuevamente del Señor. Por eso él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, el más abortivo. Yo
Yo lo recibí fue de Él, porque yo no lo conocía a Él como ustedes. Ustedes comieron y bebieron, pero yo fui allá al tercer cielo. No sé si en el espíritu, no sé si en la carne. Él no sabía descifrar eso. Pero Él recibió allá cosas inefables. ¿Qué es eso? Cosas que eran imposibles de explicar. Por eso Él decía, el Señor me habló de cosas inefables. De nuevo. Y el Señor, eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Danos de nuevo para la edificación de la iglesia. Amén. Ya aquí usted y yo no nos vemos con los diferentes apellidos. Yo Ortega, usted con su apellido, diferentes familias. No, cuando estamos aquí, Cristo nos ve, el Señor nos ve como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la reunión de los santos, la asamblea de los santos. Ya nosotros, el Señor no nos ve en nuestra independencia humana o en lo que nosotros somos, sino Él nos ve en el lugar donde fuimos colocados en Cristo, en lugares celestiales. Amén. En Él. Seguimos. (17) Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgue según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Y con qué fuimos rescatados? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, una vez que usted y yo venimos a Cristo, Cristo se nos revela en nuestras vidas, dice, puesto la mano en el arado, usted ya no mire ¿qué? Atrás. No miramos atrás. No es que el hermanito se descarrió, el hermanito se apartó. Yo no creo que se haya apartado, se haya descarriado, es que nunca estuvo. Porque cuando Cristo es revelado a nuestra vida, mis amados, usted no mira atrás, usted mira donde está Cristo, allá en lugares celestiales. Amén. Ni siquiera es adelante, usted mira allá a lugares celestiales donde está sentado juntamente con Él. Esa es la diferencia, mis amados. Por eso Jesús dice, puesta las manos en el arado, no mires atrás. Por eso vemos en este tiempo tantas personas que hoy están y mañana no están. ¿Por qué? La explicación es esa, nunca ha estado. Nunca Cristo ha sido revelado a sus vidas. Pero cuando Cristo se nos ha revelado, mis amados, usted dice al igual que Pedro, yo digo al igual que Pedro, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque lo demás está dispuesto para nosotros en esta tierra. Amén. Ya fuimos traídos de regreso al Edén a través de Cristo. Nosotros ya no vamos para la tierra de Canaán, nosotros llegamos a esa tierra. Abraham, Isaac y Jacob dice que ellos anhelaban, ellos lo anhelaban, lo querían, deseaban lo que había de venir, pero no lo vieron. Usted y yo no solamente lo hemos visto, sino que estamos sentados juntamente con Él. Israel se le prometió que salía de Egipto a una tierra que fluye leche y miel y que tendría reposo. Nunca lo tuvo en esa tierra, porque la tierra a la cual el Señor hablaba no era la tierra de Canaán, era Cristo. Amén. Y usted y yo ya tenemos reposo porque estamos en Cristo. Hermano, no te afanes, no te preocupes porque estás en Él. Amén. Estamos en Cristo. Y en Cristo dice que estamos completos, hermano.
Así el recibo de la luz lo tenga usted por pagar mañana, yo te aseguro que en 3 días tú vas a tener los recursos para pagarlo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo estamos completos. Dios te da la sabiduría de Él y lo vas a conseguir. No te amargues por eso. Amén. Entonces, el Evangelio es algo más grande que mi necesidad. El Evangelio es algo más glorioso que la necesidad del hombre. Por eso Jesús se enoja. Bueno, yo hágale milagros, déle de comer. Y allá en San Juan se enojó, dijo, se acabó, ya no más. Y dice que corrió a la multitud. Ustedes me siguen es porque les doy de tragar, porque les doy de comer, porque ven los milagros, porque ven esto, porque ven aquello. Me cansé, ese día estaba enojado, Señor. No sé si usted lo ha leído en el pasaje, en San Juan. Y de pronto llegaron los apóstoles y le dijeron, Señor, pero mira, es corrido la multitud. Dijo, si ustedes se quieren ir también, váyanse. Y ahí es donde Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabra de vida y hablar. ¿Por qué? Porque el Evangelio va mucho más allá. Es mucho más extraordinario. Y se escribe una palabra donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Porque la comida y la bebida en Cristo o sin Cristo usted la va a tener. El vestido con Cristo o sin Cristo usted lo tiene. Le dijo a Salomón, mire las aves del cielo, no tejen, no hilan, no trabajan, pero se visten aún mejor. ¿Verdad? Salomón. No podéis, por más que te afanes, añadirle a tu estatura un centímetro. No puedes emblanquecer un solo cabello de tu cabeza, ¿verdad? Por más que nos afanen. ¿Qué nos quería enseñar ahí? Es que nosotros dependemos de Él. Y que en Cristo todo es mucho más que comida y bebida o que una sanidad física, aunque Él lo hace. Amén. Amén. Él lo hace. Él hace milagros, señales, prodigios. ¿Para qué? Para afirmar su propósito eterno en nuestra vida y que ese milagro nos conduzca a conocerle más a Él. Si un doctor te sana a un familiar y de pronto un amigo está sufriendo lo mismo, ¿usted qué hace? Hay un doctor encantado, dice, man, ¿cómo es de bueno? ¿Cómo sabe? Dice, ¿cómo sabe ese médico? Y el familiar que tiene a su familiar enfermo dice, sí, dame la dirección, quiero conocerlo. Y lleva a su familiar allá. Para eso Dios hace los milagros, el Señor hace los milagros. ¿Para qué? Para que tú luego lo recomiendes. Diga, yo conozco a alguien que me hizo esto y que lo puede hacer contigo. Y esa persona diga, yo quiero conocerlo. Amén. Amén. Recibir el mensaje e impartirlo. Nosotros somos la iglesia del Señor o eclesia. ¿Qué significa? Llevar el mensaje. En Roma utilizaban la parte de espionaje, lo llamaban eclesia. Ese grupo de personas solamente lo conocían el rey y sus allegados. Un grupo muy cerrado conocía la iglesia romana, ¿verdad? Era un grupo que el rey le encargaba ir a infiltrar a una nación. ¿Por qué? Porque el rey ya había sopesado que esa nación era difícil, a la fuerza no la podía conquistar, ¿verdad? Aunque tenía el ejército Roma y la capacidad de infiltrarla, no podía. Era demasiado difícil para entrar porque el pueblo estaba a favor y todos salían al encuentro y no podían entrar. Entonces ellos sopesaban, ¿cómo hacemos? Entonces enviaban la eclesia, eran personas infiltradas que montaban una tienda, montaban cualquier cosa y se infiltraban y empezaban a hablar y a decirle al vecino de esa nación que iban a tomar, venga, es necesario que la paz de Roma venga a esta nación. Y les hablaban y los convencían. Y así iban trabajando la pacificación de Roma sobre esa nación. ¿Y qué pasaba al final?
Al final, la iglesia, el que era infiltrado en la tienda, el que era infiltrado en diferentes actividades, empezaba a trabajar, luego se reunían secretamente: mi rey, todo está listo, el pueblo ya acepta la pacificación. Entonces el rey, ¿qué hacía? Hora de entrar. Entonces ordenaba a las tropas que entraban, y cuando entraban las tropas romanas, solamente el rey de esa nación tenía a su favor al ejército, porque ya el pueblo estaba convencido de que era necesario que Roma entrara a pacificar o a tomar posesión de ese territorio. Ya la iglesia había hecho ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como iglesia o eclesia? Es ir allá a ese contorno que nosotros tenemos y mostrarles al Rey, mostrarles a Cristo, de que es necesario recibir a Cristo para tener paz y vida eterna, y ellos vengan al conocimiento, así infiltradamente. Esa es la iglesia. Venimos aquí, nos entrenamos y vamos y compartimos ese propósito que usted y yo hemos recibido, y así el reino de los cielos se va expandiendo y el enemigo no se da de cuenta. Amén. Ese es el trabajo. Lo hacían allí en Roma, y el Señor nos dio ese mandato a nosotros también en Cristo Jesús, para extender su reino aquí en la tierra. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en